Y vamos al capítulo 4 y en esta tarde a estos versículos, del versículo 1 al versículo 6, yo le he puesto como título a esta enseñanza, a este sermón, discerniendo los espíritus. Y es algo bien importante del cual el apóstol Juan nos habla y nos dedica 6 versículos y bien interesantes, porque como recordatorio, ahora que tenemos claro a lo que tú y yo somos llamados como hijos de Dios, debemos de estar viviendo bajo ese llamamiento, bajo esa obligación, bajo esa responsabilidad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios. Ya no como hijos perdidos o ya no como hijos que estaban en el pecado, en dominio de Satanás, sino ahora como personas que hemos sido liberadas de este dominio de Satanás, de esta esclavitud del pecado, y hemos sido transformadas a la identidad de Cristo, y en esa identidad de Cristo somos llamados hijos de Dios. Y entonces, a lo largo de los versículos que estuvimos analizando los miércoles pasados, hemos podido ver, hemos podido entender, ahora tú y yo sabemos que como hijos de Dios somos llamados a llevar una vida en justicia, y que esa justicia va más allá de darle a cada quien lo que se merece, sino hace énfasis completamente, totalmente en nuestras vidas a llevar una vida en integridad. Ese es un gran reto para la vida de todos los creyentes: llevar una vida en justicia, llevar una vida en integridad, a la cual tú y yo somos llamados como hijos de Dios. Pero también como hijos de Dios, tú y yo somos llamados a amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todo lo que tú y yo somos. Fue un mandato que encontramos desde el Antiguo Testamento, que se hace evidente en Éxodo capítulo 20 con estos primeros 4 mandamientos que nos inculcan, que nos exhortan a amar a Dios con todo nuestro ser. Y después veíamos que también como hijos de Dios, tú y yo somos llamados a amar a nuestro prójimo. Una enseñanza, un mandamiento dado no por el apóstol Juan, un mandamiento dado desde el Antiguo Testamento con los 6 mandamientos restantes a estos 10 mandamientos en Éxodo. Pero en aquel entonces los judíos, las personas que conocían la ley, no podían discernir la intención de estos mandamientos. Viene Jesucristo y Jesucristo nos lo revela: amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A eso tú y yo somos llamados como hijos de Dios. Y es muy interesante, porque después de esta enseñanza que encontramos en todo el capítulo 3, el apóstol Juan nos vuelve a advertir acerca de todos aquellos falsos maestros, todos aquellos falsos profetas que se van a levantar, que van a surgir y que se van a infiltrar en la iglesia, y que su finalidad va a ser engañar a los hijos de Dios, que su finalidad va a ser confundir a los hijos de Dios. Y fíjate cómo empieza este versículo 4. Y antes de leer este versículo 4, yo creo, hermanos, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero el mayor peligro de la iglesia no se encuentra allá afuera con la sociedad, no se encuentra allá afuera con las personas que están a favor del aborto, que están a favor de legalizar ciertas drogas, que están a favor de llevar una vida loca, sino yo creo que el mayor peligro de la iglesia son estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos predicadores, estos falsos pastores que se están infiltrando en la iglesia y que están llevando a la gente a confundirse, y que están llevando a la gente a alejarse de Dios de una manera sutil,
Por eso es que el apóstol Juan a lo largo de estos capítulos nos recalca: tengan cuidado con el anticristo. Capítulo 2, versículos 18 al 29, si tú te acuerdas, hacía mención del anticristo, que el pastor Jason, el pastor de San Mateo, compartió unos versículos acerca del peligro del anticristo. Después, en el capítulo 3, el apóstol Juan toma un tiempo para decir: hey, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Tienes que evaluarte dónde estás, porque si eres hijo de Dios tienes que andar conforme a la voluntad de Dios, viviendo una vida en integridad, amando a Dios, amando a tu prójimo, reflejando las enseñanzas de Cristo en tu vida. Entonces, el mayor peligro de la iglesia son estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos falsos profetas que tratan de desviar a los hijos de Dios de la verdad. Y aún peor, a todo aquel que no es hijo de Dios, los envuelven con sus falacias, con sus mentiras, que transgiversan la palabra de Dios y llevan cautivas a las personas con diferentes tipos de doctrinas que no tienen fundamento bíblico, que no tienen una relación armónica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ese es el mayor peligro que puede surgir en las iglesias, y que tú y yo como creyentes debemos de estar nutriéndonos en el conocimiento de Dios para poder saber, discernir, entender las diferentes doctrinas, las diferentes corrientes que son contrarias a lo que realmente la palabra de Dios nos llama a hacer como creyentes. Y entonces dice este versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Empieza el apóstol Juan en este versículo: amados, no creáis a todo espíritu. El apóstol Juan levanta una exhortación, hace una exhortación a los creyentes en aquel entonces. Hoy en día esta exhortación, esta advertencia es para nosotros, pero el apóstol Juan sabe a quién le habla. No le habla a los que se dicen ser hijos de Dios y no lo son. No le habla a los cristinos. No le habla a aquellos que dicen tener una relación con Dios, pero no han aceptado a Cristo como su Salvador. El apóstol Juan le está hablando a la iglesia. El apóstol Juan le está hablando a los hijos de Dios. Tú y yo. Estas palabras dadas por el apóstol Juan son para nosotros. Y nos dice en la primera parte de este versículo: no creáis a todo espíritu. El apóstol Juan nos exhorta a no creer en cualquier persona que diga ser hijo de Dios. Y cuando hace referencia a espíritu, no es que haya espíritus alrededor nuestros guiándonos. Está haciendo referencia a las personas. Y para poder entender mejor este versículo, debemos de saber, de entender que nosotros estamos conformados de un cuerpo, de una alma y de un espíritu. Esa es la conformación del ser humano. Mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Juan en esta primer parte de este versículo 1 nos dice: no creáis a todo espíritu, no está haciendo referencia a esos espíritus chocarreños que andan ahí vagando, que aún no han sido libres, ¿no? Eso no existe. Está hablando de cada persona que se va a levantar, que se va a infiltrar en la iglesia y que va a tratar de engañar sutilmente a la iglesia, a los hijos de Dios. Porque ahora, como hijos de Dios, el Espíritu Santo guía a nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo guía, hace entender a nuestro espíritu que ahora pertenecemos a Dios.
Por eso es bien importante tomar en cuenta esto. Por eso es importante comprender que como seres humanos estamos conformados por este cuerpo físico, por el alma y también por un espíritu. Y ese espíritu es el que se rompió, el que perdió la comunión cuando Adán y Eva pecaron. Y a eso vino Jesucristo una vez más a darnos vida espiritual, a que nuestro espíritu vuelva a unirse con Dios. Y no solamente eso, sino que todo aquel que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo, mora en nuestras vidas con una función bien importante que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces es interesante este versículo. Y el apóstol Juan nos exhorta, nos hace entender que no debemos de creer a cualquier persona que se levante en la iglesia, que se levante a predicar en el altar o en cualquier otro lugar y empiece a hablar. Porque así como hay hijos de Dios, también hay personas que están siendo usadas por Satanás para engañar a los creyentes, a las personas. Y hay muchos ejemplos hoy en día. Dice la segunda parte de este versículo 1, sino probad los espíritus si son de Dios. El apóstol Juan nos llama a probar los espíritus si son de Dios, a discernir, a comprobar si estas personas que se están levantando, si Misael Hernández que está predicando aquí los días miércoles y aquí los días domingos, habla conforme a la palabra de Dios. Habla conforme a la verdad que se encuentra en esta palabra de Dios. Pero para que tú y yo tengamos la capacidad de probar, de saber, de entender, debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos de profundizar la palabra. Ir más allá de lo superficial y adentrarnos al conocimiento de Dios. Y para poder estar preparados y listos para comprender quién nos está hablando de la verdad de la palabra de Dios y quién nos está mintiendo y quién está transgiversando la palabra de Dios. Porque a la iglesia le ha faltado preparación. Muchas veces la iglesia cae en errores. Porque la iglesia muchas veces no está preparada, su estructura no se asemeja a la estructura de una iglesia en Hechos. Por falta de preparación de los líderes y de los pastores y de los miembros, no en cuanto a un conocimiento secular, no en cuanto a una carrera universitaria, sino en cuanto a preparación al conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces los creyentes están cometiendo errores porque les falta preparación, porque les falta entendimiento. Y de una manera superficial, a grandes rasgos, podemos encontrar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, los profetas mencionando una y otra vez: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque le faltó adentrarse en buscar a Dios y vivir conforme a Dios. Todo espíritu verdadero es guiado por Dios a través del Espíritu Santo. Y ese espíritu que realmente está siendo guiado por Dios a través del Espíritu Santo se refleja en amor hacia Dios, en guardar estos 4 mandamientos en Éxodo y en guardar los otros 6 mandamientos restantes, haciendo el amor hacia el prójimo. Está reflejando las enseñanzas de Jesucristo. Pero todo espíritu falso, todo espíritu mentiroso, toda persona que solamente está con la finalidad de engañar a los creyentes y de transgiversar la palabra de Dios y de la misma palabra de Dios sacar doctrinas erróneas, está siendo guiado por el espíritu del anticristo. Está siendo guiado por Satanás. Y nosotros como iglesia debemos de estar alerta a esto. Debemos de tener cuidado. Por eso
la última parte de este versículo 1 nos dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Porque hoy en día hay muchos falsos profetas guiados por Satanás que han salido, que están en el mundo y que están confundiendo a las personas que no tienen la identidad de Cristo de una manera fácil, pero que también se adentran a la iglesia y tratan de confundir al creyente y tratan de confundir al Hijo de Dios con sus falacias, con sus doctrinas. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos el Sermón del Monte? Jesucristo haciendo referencia a estos falsos profetas, a estos falsos maestros, vestidos de ovejas, pero que ellos son lobos rapaces. Y tú y yo como iglesia debemos de tener mucho cuidado. Principalmente los que predicamos, los que compartimos la palabra en la iglesia, debemos de estar evaluando nuestras vidas. Porque aunque ya somos hijos de Dios, muchas veces se nos hace fácil. No sabemos qué vamos a enseñar. No pasa nada, me meto al internet y busco predicaciones actuales para estos momentos. No le entiendo a lo que me dice este versículo. Busco referencias de todos aquellos que han sacado referencias y la que más me guste, esa es la que voy a compartir con los hermanos. Me duele decirlo, pero hoy en día también los predicadores se han dejado influenciar mucho por la tecnología, que ahora quieren hacer sus estudios de una manera rápida y fácil, que en menos de 30 minutos ya esté lista su enseñanza. Y nosotros, y yo como predicador, y yo como hermano que estoy aquí enseñando los días miércoles, los días domingos, yo le pido a Dios que Él me guíe a entender su palabra. Cuando hay cosas que no entiendo, cuando hay contextos y palabras que no entiendo, yo le pido al Espíritu Santo que me guíe. Porque eso está bien claro en mi vida, así como también debe de estar bien claro en tu vida. No necesitas de alguien más para que seas enseñado a conocer la palabra de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a enseñar a comprender la palabra de Dios. Es por eso que como iglesia inculcamos los devocionales los lunes a las 8 de la mañana, los viernes a las 5 de la tarde. Les preguntamos a los hermanos que quieren participar, y para los hermanos es un gran reto porque a lo mejor nunca han predicado aquí en la iglesia, pero es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en sus vidas y empieza a enseñarles y empieza a trabajar en sus vidas. Y debemos entonces de tener cuidado. Que nuestra doctrina, que nuestra forma de hacer iglesia, que nuestra estructura como iglesia, la base fundamental de todo lo que tú y yo hagamos, se encuentren en las Sagradas Escrituras. Así tú y yo conocemos, entendemos, y cuando alguien venga aquí a nuestra iglesia y no sea un hijo de Dios, y no sea un falso profeta, un falso maestro que quiera venir a engañarnos, nosotros vamos a tener la capacidad de poder decirle: alto, eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y en este versículo 2, Juan nos deja claro cómo tú y yo podemos discernir, cómo tú y yo podemos conocer a los verdaderos hijos de Dios. Aquel que tiene ese espíritu que está siendo guiado a conocer de Dios. Todos aquellos que confesamos que Cristo ha venido en esta tierra, sabemos que estamos en el lugar correcto, sabemos que somos hijos de Dios. Pero para confesar, para poder hablar, para poder anunciar que Jesucristo ha venido en esta tierra, primero tú y yo debemos de creer.
creer en quién, en Cristo. Por eso el apóstol Juan, y te voy a volver a leer este versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados? Si tú no crees en eso, entonces tú no eres hijo de Dios. Pero yo estoy seguro que los que estamos aquí, los que están conectados en línea, hemos creído que Jesucristo ha venido a esta tierra a morir por nosotros. Y lo confesamos y lo creemos. Y es gracias a esa creencia, es gracias a ese credo que hemos puesto en Jesucristo, que tú y yo somos salvos y que su identidad ahora se refleja en nuestras vidas. Y que ahora tú y yo somos llamados hijos de Dios. A eso se refiere este versículo 2 con respecto a comprobar todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que es Dios. Porque si tú y yo hemos creído en Cristo, ahora ya no estamos viviendo más bajo la esclavitud del pecado, ya no estamos viviendo más bajo el dominio de Satanás, sino ahora tenemos la identidad de Cristo, y dentro de esa identidad encontramos reconciliación, justificación, santificación, glorificación, que ahora forman parte de nuestra vida. Y que ahora, cuando en Efesios capítulo 2 nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, satisfaciendo las necesidades de la carne, y luego nos vamos a Gálatas, y Gálatas nos da una lista de todas estas obras de la carne, y que tú y yo como hijos de Dios ya no vivimos más en eso, sino que ahora vivimos en este fundamento que encontramos en la Escritura, que es llevar una vida en integridad, que es amar a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, y que es amar a nuestro prójimo. Y entonces podemos entender y podemos saber quién realmente es hijo de Dios. Si Misael Hernández te viene aquí y te predica que somos hijos de Dios y que hacemos la palabra de Dios, pero mi vida es todo lo contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, entonces ustedes pueden discernir que Misael Hernández es un falso profeta. Versículo 3: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sin embargo, también Juan nos recuerda algo muy importante, que nosotros, aunque el espíritu del anticristo y que todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, por ende sigue viviendo en pecado, sigue viviendo en esta lista que encontramos en Gálatas, no es de Dios. Y nos dice la segunda parte de este versículo: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y que este espíritu del anticristo, aunque el espíritu del anticristo, o aunque el anticristo aún no se ha levantado, ¿en qué tiempo se va a levantar el anticristo? En esa famosa semana de Daniel. Para los que no sabemos de qué estamos hablando, en Facebook tenemos todas las enseñanzas acerca de revelaciones que estuvimos viendo el año pasado, ¿no? Y tocamos un punto bien importante de esa semana profética, esa última semana del libro de Daniel. Y lo tocamos en los capítulos de Revelaciones, capítulo 6, capítulo 13, acerca del anticristo. ¿Y qué quiere decir el anticristo? ¿Qué quiere decir ese prefijo anti? Contrario a, y aún mucho peor, quien se hace pasar por. Entonces, el apóstol Juan nos está advirtiendo
que es espíritu del anticristo, que va a ser contrario a Jesucristo, pero que también va a hacerse pasar por Jesucristo de una manera sutil, de una manera engañosa, de una manera astuta, como aquella serpiente que engañó a Eva en Génesis. Y que ese espíritu del anticristo ya está operando en los tiempos de Juan y también está operando en los tiempos en el cual tú y yo vivimos. Por eso hay sin fin de predicadores, sin fin de profetas, sin fin de falsos maestros que se levantan a la iglesia, que se levantan en la iglesia y empiezan a engañar a la iglesia con doctrinas. Que en vez de buscar ser humildes, sinceros, como Jesucristo nos ha llamado, buscan tener fama, buscan tener gloria, buscan tener influencias, buscan tener admiradores, buscan tener riquezas. Y se ha levantado una corriente terrible en el mundo con respecto a esa famosa doctrina de la prosperidad, a esa famosa doctrina de que tú siembras dando ofrendas y dando diezmos y donando carros al pastor, a la iglesia, para que tú seas bendecido y seas multiplicado, para que tú seas sanado. Y hay mucha gente que diezma, y hay mucha gente que ha sido estafada por estos falsos maestros, estos falsos predicadores que les dicen: tú quieres sanidad, tú quieres tener autorriquezas, empieza donando, empieza ofrendando, empieza diezmando 1,000 pesos, y después otros 1,000 pesos, y después 10,000 pesos, y vence a tu Goliat. Hay muchos predicadores que hacen de la reunión, que hacen de este tiempo que se tiene para poder enseñar un circo. Y no me refiero a que traigan payasos y traigan animales, ya sería el colmo. Pero que de alguna otra manera, a través de actividades, a través de cosas que ni siquiera están en la Biblia, ellos hacen en las iglesias. Y no son hijos de Dios. Son personas que están siendo usadas por el espíritu del anticristo para engañar, para confundir a las personas. Y te voy a leer la segunda parte de este versículo 3, que a mí me llama mucho la atención y que a mí me hace estar alerta. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Porque muchas veces pensamos: no va a haber ese peligro de ser engañados por el anticristo porque todavía no se ha levantado. Físicamente no se ha levantado, pero ese espíritu que va a meterse en esta persona y que la va a hacer el anticristo ya está operando en este mundo y está usando a muchas personas. Versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y mira el consuelo que el apóstol Juan nos da cuando, después de hablarnos del anticristo y de toda la influencia que va a tener en la sociedad y en muchos falsos creyentes, nos dice el apóstol Juan con consuelo, con ánimo: hijitos, vosotros sois de Dios. Tú y yo pertenecemos a Dios, tú y yo somos hijos de Dios, y nos dice: y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aunque estos falsos profetas, aunque van a engañar a una sociedad alejada de Dios, y van a engañar a muchas personas que dicen ser creyentes, pero realmente no lo son. Cuando estos falsos profetas se levanten en contra de la iglesia de Dios, no debemos de tener miedo, no debemos de sentirnos pocos, no debemos de sentirnos débiles, porque Dios está con nosotros,
porque Dios es el que nos va a dar el entendimiento, Dios es el que nos va a dar las fuerzas, Dios es el que nos va a dar el discernimiento para poder hacer frente a todas estas falsas doctrinas, a todos estos falsos movimientos que quieren meterse en la iglesia. Yo por eso, hermano, le doy gracias a Dios, porque aunque somos una iglesia pequeña, esta iglesia sigue de pie. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que el que nos ha mantenido de pie estos años, ¿quién es? Dios, Cristo, el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Hoy en día la sociedad ha llevado a que muchos hermanos piensen de una manera errónea. La sociedad en los eventos deportivos mide qué tan bueno estuvo el partido conforme a sus espectadores, conforme a cuánto llenaron sus estadios. Y muchas veces, tristemente, esa ideología ha entrado en las iglesias. Y los predicadores y los pastores se llenan de orgullo porque están teniendo miles y miles de miembros. Pero la cantidad en una iglesia no es un parámetro para medir qué tan buena palabra es, qué tan buena doctrina es, qué tan apegada a la palabra de Dios está. Hay muchas iglesias que han tenido cantidades innumerables de miembros, pero a los 3, a los 4 años la iglesia se cierra. ¿Por qué? Porque era una falsa palabra, porque era una falsa doctrina. Por eso yo estoy bien agradecido con Dios, hermanos, porque si hoy en el 2021, aún y con pandemia, seguimos de pie, es gracias a Cristo. Es gracias a Dios que nos da las fuerzas, el entendimiento, la capacidad para poder seguir trabajando como iglesia. En un futuro yo espero que nuestra iglesia también pueda ser una iglesia grande, una iglesia que pueda tener miembros y puedan haber más servicios y puedan haber más ministerios y se pueda trabajar de una manera mejor en las misiones. Pero Dios sabe el tiempo. Y yo estoy contento porque aquí seguimos de pie. Gracias a Dios. Por eso es que nos dice este versículo 4, y habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y nos vamos a Romanos capítulo 8. El apóstol Juan diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, espada, desnudez, peligro, potestades, principados, lo alto, lo profundo, lo presente, lo porvenir. Nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Porque los que somos hijos de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios está con nosotros, luchando por nosotros. Versículo 5. Ellos son del mundo, hablando de estos falsos profetas, falsos maestros, estos espíritus guiados por el anticristo, por Satanás. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. De una manera muy interesante se han levantado personas que empiezan a influenciar en la vida de la sociedad. Así como el anticristo va a hacer que la paz global se forme, y el anticristo, conforme a Apocalipsis, conforme a Daniel, va a ser un solo gobierno mundial dirigido por él, pero tras de él va a estar el dominio de Satanás. Por eso es que estos falsos profetas, estos espíritus que son guiados por el anticristo, por el pecado, engañan a muchas personas. Y el mundo los oye con sus doctrinas, con sus enseñanzas, y les gusta y les agrada, porque son conforme a la carne, conforme a esa naturaleza de pecado que ellos tienen. Versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Sin embargo, nosotros como creyentes, si tú hoy estás aquí, si tú hoy te has conectado en línea para poder conocer más de Dios, y no solamente en este servicio, sino yo estoy seguro que a nivel mundial, en esta zona de México, en el sur, que apenas está llegando la noche, se está celebrando a Cristo, se están haciendo reuniones, estudiando la palabra de Dios como tú y como yo, y todos esos hermanos que están atentos, que están dispuestos, que han tomado el tiempo para poder venir a la iglesia, para poder conectarse, están confesando, están dando testimonio con sus acciones que son hijos de Dios. Otros muchos, tristemente, dicen ser creyentes, pero están en las cantinas, están haciendo otras cosas y están reflejando que aunque ellos creen ser hijos de Dios, a través de sus hechos, a través de sus acciones, están demostrando lo contrario. Por eso la vida del creyente es una vida de esfuerzo, es una vida de sacrificio, es una vida de pegarnos en el Señor, de adentrarnos a su palabra. Pero también sabemos que aunque vengan momentos difíciles y momentos duros, no vamos a ser nosotros los que nos sostengamos de pie, sino va a ser el poder de Dios en nuestras vidas que nos va a mantener de pie. Y le doy gracias a Dios porque tú estás hoy aquí, porque tú estás hoy aquí conectado. Y le doy gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos que a nivel mundial también se están conectando a los diferentes servicios, a las diferentes reuniones donde hablamos, confesamos del amor de Dios. Y entonces terminamos estos versículos conforme al el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, a que el apóstol Juan nos llama a que tú y yo probemos los espíritus. No todo aquel que diga ser creyente va a ser hijo de Dios. No todo aquel que se levante en la iglesia y que empiece a hablar va a ser hijo de Dios. Nosotros debemos de tener la capacidad de probarlos, de examinarlos a través de su palabra, a través de sus acciones, a través de lo que ellos nos dicen conforme a la palabra de Dios. Ese es un gran reto para nosotros como iglesia, que debemos de estar firmes, permaneciendo en la verdad, permaneciendo en la palabra de Dios. Y que yo te invito, hermano, para poder tener esa capacidad de poder escudriñar, examinar, discernir, probar, necesitamos conocer más y más de la palabra de Dios. Necesitamos tener una relación apegada con Dios, conocer a qué es lo que Él nos ha llamado para poder escudriñar las enseñanzas de todos aquellos que predican. Te voy a invitar en esta hermosa noche a que inclines tu rostro y vamos a orar por esta palabra que hemos visto en esta tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Padre, en esta hermosa noche te doy gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor. Tú nos has recordado que somos hijos tuyos y que debemos de amarte y que debemos de amar a nuestro prójimo y que debemos de vivir en las enseñanzas de Jesucristo y estar preparados, estar, Señor, prestos para defender nuestra fe, para poder probar todo espíritu, toda persona que se levante y que quiera enseñarnos doctrinas contrarias a las que encontramos en tu palabra y que nos quiera enseñar conocimiento contrario a lo que encontramos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias porque hasta el día de hoy tú nos has mantenido de pie, tú nos has levantado, tú nos has mantenido fuertes, Señor. Y yo sé que eres tú en nuestras vidas. Yo sé que somos hijos tuyos, Padre, que procuramos vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a las enseñanzas de Jesucristo. Yo te pido, Señor, que nos des fuerza, nos des aliento, nos des ánimo, que tu Santo Espíritu siga dando testimonio a nuestro espíritu de que ahora somos hijos tuyos, de que ahora te pertenecemos a ti, Señor, para seguir motivándonos, para seguir en tus caminos, para seguir practicando las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Es por eso, Señor, que aún esta iglesia se ha mantenido abierta por tu gracia y por tu misericordia, Padre. Porque eres tú en nuestras vidas obrando, eres tú en nuestras vidas bendiciéndonos, Padre. Y te damos las gracias porque tú has sido bueno,
y tú has sido maravilloso, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en la vida de nuestros hermanos, dándoles sabiduría, dándoles entendimiento, que ellos tengan esa disposición, ese deseo y esas ganas, y que lo hagan de buscarte en oración, de buscarte en la palabra, de tener una comunión cada día más y más íntima contigo, Señor. Te damos las gracias porque tú has sido bueno, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros, tú estás en nosotros, para gloria y honra de tu nombre, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.